Sí somos. Bueno, pues ya vamos a comenzar. De acuerdo. Pues bienvenidos, estimados y estimadas compañeros todos. Hoy es martes 28 de septiembre del 2021. Son aproximadamente las 6:41 de la tarde. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México. Damos inicio a la sesión número 10 del Ágora, en el cual se estudian y discuten temas relacionados con la filosofía. En esta ocasión revisamos el pensamiento mítico de Homero, o en Homero, que antecede al desarrollo de la filosofía occidental. Estamos buscando huellas, rastros, que hayan sido semilla del pensamiento filosófico en los presocráticos, obviamente con Sócrates y Platón y hacia adelante. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para comentar, profundizar y generar riqueza de contenidos. No somos especialistas, tampoco académicos, por lo que nuestros puntos de vista son solamente eso, aportaciones personales. Comenzamos con la discusión abierta sobre el canto 17 y 18 de la Ilíada. Actualmente nuestro compañero Gerardo, que es uno con los que estamos comentando con frecuencia, recibió una de las vacunas y bueno, ahorita tiene algunos malestares. Por hoy no nos va a acompañar. Voy a tratar de hacer un resumen primero y después de aportar algunas observaciones sobre la lectura. Vamos a comenzar con el canto 17, que tiene que ver con la gesta de Menelao. Recordemos que la gesta es un hecho o un suceso de hechos memorables. Y la palabra memorable a la vez nos invita o se define algo digno de recordarse. Y vamos a ver en este sentido Homero qué nos presenta para poder ser digno de recordarse. Recordemos que estaba hecha o consumada la muerte de Patroclo y así empieza el canto número 17. Y de repente ya estando ahí muerto viene el hijo de Atreo, que es Menelao, hermano de Agamenón, y lo que va a hacer con el cuerpo de Patroclo es protegerlo. Lo protege pues obviamente contra todas las falanges troyanas, y bueno, ahí empieza ya la contienda. Aquí lo que Menelao nos muestra es su lado humano, donde cuando ya ve muerto o conoce que se ha muerto Patroclo, empieza a llorar y bueno, toma sus manos, su escudo en sus manos y se lanza a protegerlo, como hace rato lo mencioné. De repente, del otro lado, empieza a defenderse o a hacer una propuesta de Héctor para recuperar el cuerpo de Patroclo y llevarlo a Ilión. Lo que en su corazón Héctor delinea para el cuerpo de Patroclo, primero es quitarle las armas para tener el honor. Eso era el honor de un guerrero cuando vencía a otro. Okay. Y después llevarlo directamente a Ilión para ahí degollarlo. Esa era la intención inicial de Héctor. Y bueno, pues cuando invita a todos sus soldados, pues ellos van con ese ánimo, arengados por Héctor. Y el primero de ellos de intentar recuperar el cuerpo es Euforbo. Entonces, Euforbo es hijo de Panto, y recordemos que en algún momento otro de los hijos de Panto fue muerto precisamente por Menelao, y aquí Menelao pues intenta otra vez defender el cuerpo de Héctor luchando contra Euforbo. De Patroclo, ¿no? Ajá. No, Patroclo está muerto y lo que hace Menelao es proteger el defenderlo. cuerpo. Ajá, entonces ahí Euforbo se le presenta. Euforbo es hijo de Panto y Panto tiene dos hijos más, uno Idomanante, si no me falla la memoria, y el otro que se me ha olvidado que lo mató el mismo Menelao. Okay. Su otro Vale. hermano, el hermano muerto se llama Hiperenor. Ese es el primer hermano que fue muerto. Entonces este hermano también se enfrentó, se acaba de casar
aquí nuestro compañero Gerardo en su momento dio un comentario que pues él sintió incluso pena, ¿no? Al escuchar la narración de Homero en relación a que acabado de matar, de seguir la promesa que le iban a dar los honores, viviendas, premios, contar de luchar al lado de Héctor, pues bueno, fue muerto, pues ya está Euforbo queriendo resarcir, vengar la muerte de su hermano, y Menelao pues lo enfrenta, y pues lamentablemente otra vez Menelao mata a Euforbo, ya van dos hijos muertos a mano de Menelao, y aquí empieza pues, la disputa tremenda, ¿no? Es aquí cuando se empieza a disparar todo. ¿Por qué lo digo que se empieza a disparar todo? Anteriormente los dioses estaban coaccionados por parte del cronión de Zeus a no participar en la contienda. Ya habían más o menos participado de forma sigilosa, sin ser vistos, y aquí es cuando empiezan a aparecer los dioses ya prácticamente de forma directa. De tal modo que al ver la muerte de Euforbo, Apolo va enojado, furioso, y le dice a Héctor, oye, ¿sabes qué? Mataron a tal persona, es una persona que ha estado contigo, tienes que vengarlo. Y Héctor, pues ya con el presagio, el designio que le da Apolo de que esta guerra él la va a ganar, o esta batalla, no la guerra, sino la batalla, pues Héctor cobra fuerzas y va tras Menelao. De repente Menelao ve a venir con mucha fuerza a Héctor y huye, porque pues ve que ya venía no solamente Héctor, sino todo el ejército troyano. Sí, dice, no, vámonos de aquí, vienen, vienen por mí, Sí. vienen enojados. Y en esta huida, de repente empieza a gritarle a los hermanos, o bueno, a los hallantes, no sé si sean hermanos, me parece que no, pero se llaman igual, por eso dije hermanos. Y Menelao le solicita la ayuda a Allante, Telamonio. Y bueno, pues entonces cuando ya ve que viene Héctor y Menelao corre o pide ayuda a Allante o a los Allantes, empieza a gritar, y pues los dos contestaron, y allá Telamonio pues va y protege el cuerpo de Patroclo. Y bueno, ya cuando ve que llega este Allante, pues aquí la humanidad, a pesar de que tenía el presagio de Apolo, la humanidad de Héctor se decae, y pues también de la misma forma huye. Pero aquí pasa algo muy interesante, porque en esa huida de Héctor entra Glauco, que es uno de sus aliados, y le dice, oye, ¿sabes qué? Más o menos palabras, le dice, ¿sabes qué? Si tú no regresas y defiendes el cuerpo de esta persona, o más bien le dices, ¿sabes qué? Eres una persona sin vergüenza. Ya lo anoté aquí. Dice, ¿por qué? Porque si hubo una persona antes hablando de Sarpedón, que era un personaje más grande que Euforbo, no te detuviste ni te regresaste para defenderlo, pues no lo vas a hacer con Euforbo, y si no lo haces con él, tampoco lo vas a hacer con todos nosotros, y precisamente te vas a quedar sin aliados, porque no nos estás haciendo honor, y no te estás entregando a la batalla como lo estamos haciendo nosotros. Entonces Héctor le responde, oye, ¿sabes qué? Pues mira, tal vez estás viendo las cosas de esta forma, no es así, y al final del día verás el valor de Héctor. Y bueno, allá Héctor empieza a pelear, y aquí Zeus también intercede, porque le empieza a poner la armadura de Aquiles, o se pone la armadura de Aquiles, y Homero dice, ¿sabes qué? Para poderla llenar, imagino que Aquiles era mucho más grande, le inflama los músculos, ¿no? Los hace más grandes. Ok. O sea, está de su lado en este momento. Sí, más adelante tengo una anotación al respecto de que está a su lado. Es que estoy tomando agua porque por lo regular no hablo tanto, No te pero no se preocupes. me seca mi garganta.
Aquí una de las anotaciones que me parece destacar, porque estamos encontrando el pensamiento mítico, ¿no? Del hombre mítico y ver la diferenciación entre aquel hombre físico o donde inicia la reflexión filosófica. Y de repente Ajax, cuando ya ve que se vienen muchas cosas al respecto, dice que morir en la guerra es ser un héroe. O por lo Morir en la menos guerra. así los pone Homero cuando Ajax protege el cuerpo de Patroclo, y eso lo menciona en el verso 130. Entonces él dice, ¿sabes qué? Pues más vale que morir aquí, porque de lo contrario, si no muero aquí, pues van a venir desprecios por todos los demás. Ok, que buscaba ese honor, ¿no? Sí, entonces, y fíjate que hice esta anotación, porque voy a ver si más adelante la alcanzo a rescatar, porque no la quiero decir en este momento para poderla armar de una forma más fuerte. Pero bueno, la idea es la siguiente. Aquí tanto Menelao como Ayas o Ayante, sí protegen al cuerpo de Patroclo, pero lo hacen no tanto por el honor que deberían de tener o por el honor que le deberían de rendir a Patroclo, sino Homero dentro de su narrativa empieza a mencionar a estos que se están cuestionando qué pasaría si huyen, qué pasaría si dejan el cuerpo de Patroclo. Es algo que es muy notable más adelante en comparación con los pensamientos troyanos. Pero aquí por lo menos estos dos héroes se debaten en esa cuestión. El sentir la presión, la humillación de los otros, de sus aliados, en caso de dejar el cuerpo de Patroclo ahí sin Y por defenderlo. no hacerlo, ¿no? Por no actuar como un guerrero. Ajá, Pero es más la presión de los otros la cuestión que el hecho de que les nazca, ¿no? así es. Vale, entiendo, entiendo. Sí Y sí es dura, es una dura cuestión, la neta. sí, sí, es una dura cuestión. Y al rato vamos a ver por qué digo que para los argivos, dánaos o aqueos, que son estos de los que te digo, tienen eh, vamos a decir, esa tendencia, por lo menos estos dos héroes, les voy a poner comillas, que reflexionan, ¿no? De que sienten la presión del otro, y vamos a ver después cómo lo resuelven los troyanos. Aquí, después de esto, y ya estaba el primero allante, el que acude a salvar el cuerpo y seguir protegiendo el cuerpo de, este, de Patroclo. Patroclo, es Allante Oileo, que hace la defensa, ¿no? Cuando este entra, ya llega Idomeneo, que acude a la pelea contra ellos dos. Después ya empieza, cuando entra Idomeneo, es un punto también que cambia la guerra, porque ya estaba otra vez inclinándose la balanza sobre los Ok. danaos a favor, y los troyanos están perdiendo. Entonces aquí entra el cronión Zeus y mete una neblina. Y fíjate que hice una anotación porque me parece muy interesante, y por eso me detuve un tanto. Cuando los danaos o los aqueos empiezan a matar a alguien o se burlan de ellos, siempre le piden a un dios, ¿no? Cuando van a hacer un ataque, le piden a un dios, oye, ¿sabes qué? Concédeme Zeus, concédeme Ares, inclusive Apolo, ¿no? Que no están con ellos. A Atenea siempre le hacen un ruego, ¿no? Permite que mi lanza llegue al divino Héctor, por ejemplo. Y siempre piden, siempre piden. Y aquí los troyanos no lo hacen, pero sin embargo ya van varias veces que intervienen los, Los dioses. los dioses a favor de ellos. Y aquí lanzo la siguiente pregunta. ¿No será que los troyanos, y dice, no pedían a los dioses porque ellos estaban más cerca de los mismos? Es decir, por qué los favorecían tanto? Por sus costumbres, y así te refieres a que quizás tuvieran rituales más próximos a los dioses.
Y es que a eso voy. Mira, fíjate, si bien los dioses apoyaban a ambos, o sea, los dioses estaban repartidos, ¿no? A los dos bandos los apoyaban. Pero de Ajá. repente hay una inclinación de parte de Zeus, por ejemplo, también de Apolo y otros, que auxiliaban mucho a los troyanos. Ok. Ajá, tanto, por ejemplo, animaban a Eneas, salvaron a Héctor varias veces, a un querido mortal de Zeus también lo salvaron, y así a diferentes personas siempre los van apoyando, y no se escucha o no se lee que los troyanos le pidan y le den las gracias antes de hacer una acción bélica, sino como que percibo que son los consentidos de los De los dioses. dioses. Ajá. Y Bueno, Zeus aquí, es Zeus les dime. ayuda más a ellos también, porque Sí, también Zeus era el cabecilla, ¿no? sí, exacto. Además, Zeus, que es el más poderoso, siempre les ayudaba. La pregunta es ¿por qué? Bueno, yo no le he respondido, pero sí es algo muy interesante de ver esa inclinación de los dioses ciertos bandos. Está curioso, sí. Fíjate, y aquí está la anotación, ahora sí ya regreso otra vez. Bueno, voy a ver si ya cabe aquí la anotación. Ajá, bueno, allá cuando Zeus hace la niebla, que ahí fue el punto donde hice la pausa y después di mi comentario, la línea siguiente de la batalla empiezan a jalar el cuerpo de, de Patroclo. Entonces están en esa pugna yo lo ataco, los jalo, hay un contraataque y así. Dentro de la vanguardia, pues estaban los hallantes que defendía y estaba Héctor del otro lado que atacaba. Aquí los aqueos, los danaos, tenían una estrategia de defensa. Y bueno, empiezan a hacer una serie de muertes. Allante mata a Leito y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, después llega Héctor a defender otra vez esa parte que se había abandonado porque empieza a moverse de un lado a otro. Entonces Héctor, pues obviamente, por un lado quiere atacar a recuperar el cuerpo de Patroclo, atacando a los hallantes. Los hallantes también son formidables guerreros. Héctor les tiene cierto cuidado y recordemos que Héctor es el único cabecilla importante del lado de los troyanos. Entonces, pues prácticamente el hombre se tenía que hacer 1000 pedazos. Es aquí cuando entra Apolo y ya viendo que hay ciertas circunstancias, invita a Eneas a que Héctor ya en una prácticamente resguardada dentro de las tropas troyanas, no se escondió, pero sí hay dos o tres pasos de atrás. Entonces ya Eneas, inspirado Ok. por el dios Apolo, le dice, ¿sabes qué, Héctor? Pues tienes que pelear, ya te dijo una vez, se te vuelvo a decir, tú vas a ganar la guerra, o más bien esta batalla, y pues adelante, ¿no? Y bueno, pues aquí agarra Héctor y en este momento despoja totalmente a Patroclo de sus armas, se las queda, como ya había mencionado hace rato, Zeus hace que las llene. Y aquí entra otro personaje que es bien importante, Autodemonte, que este es el personaje que es el auriga de Aquiles. Este personaje no es un héroe como tal, Ok. ¿Por qué? porque es el auriga de Aquiles. Un auriga es el conductor de los caballos. Ah, vale, vale, vale. Entonces, el conductor de los caballos o del carro, perdón, no del caballo, sino del carruaje que va tirado por los caballos, es el que guía a los caballos, eso sí es el auriga, es el acompañante, el escudero prácticamente de los héroes.
Entonces, acuerdo. Autodemonte era escudero de Aquiles. Entonces, este cuate, pues fíjate que pues no es gran guerrero, pues prácticamente es así, pero viendo que había muerto Patroclo, porque las escenas que voy contando van pasando a la vez y no están en un orden cronológico necesariamente. Ah, vale, simultáneo, ¿no? Sí, todo va pasando prácticamente en el mismo momento. Entonces, Autodemonte ve y quiere regresar a pelear. A mí me parece que Ares le infunde el ánimo de pelear y de recuperar el cuerpo de Patroclo, y pues prácticamente va solo, ¿no? Le llega otro compañero, Alcimedonte, y Alcimedonte le dice, oye, ¿sabes qué? Estás loco, no eres tú solo, ¿no? Porque pues no puedes conducir y atacar. Entonces, ahora lo que hace Alcimedonte, ayuda a Autodemonte, que es a la orilla de Aquiles, a atacar. Entonces ya van ellos dos y bueno, pues van prácticamente a ir por el cuerpo de Patroclo y a defender su honor. Entonces aquí Héctor, junto con Eneas, pues quieren ir también por otro de los trofeos que son los caballos de Aquiles. Y bueno, tanto Autodemonte como Alcimedonte empiezan a pelear contra ellos. Y aquí es primero una persona que no es un héroe y que empieza a pelear por honor y sin miedo. Entonces para mí, desde ese punto de vista, es un héroe. Sí, Bueno, sí tiene cualidades. así es. Y precisamente cuando este cuate baja, aquí aparece Atenea, ¿no? Que es enviada por Zeus, donde Zeus dijo, ¿sabes qué? Ya es hora de cumplirse lo que se tiene que cumplir. Cambió el designio, aunque la balanza de esta batalla está dada para Héctor, y aquí ya interviene la segunda diosa. Entonces ya bajó el primero, que fue Apolo, y aquí viene la segunda diosa, que es Atenea, a ayudar o animar por lo menos, empezar a intervenir en la batalla a favor de los aqueos. Entonces, lo que hace Atenea es motivar a Menelao a que continúe peleando, porque junto con Ayante, prácticamente Ayante en algún momento que quería irse y huir. Sí, sí, porque ya ve la batalla y entre Menelao y Ayante empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, Zeus hace tronar el cielo. Y esa fue una señal para los aqueos de que pues prácticamente iban a perder. Y como iban a perder, pues dice Ayante a Menelao, ¿sabes qué? Pues vámonos porque pues ya vamos a perder. Pero obtenía baja y se le manifiesta a Menelao y lo motiva pues para poderse quedar. Y bueno, ya estando motivado Menelao, mata a Podes. Y Podes ahora sí es un amigo muy cercano de Héctor. Y bueno, ya cuando mata a Podes, pues ya Héctor, pues obviamente No. se vuelve furioso. Ya con Zeus que le había dicho, sabes que vas a ganar, pues adelante ve y acaba con todos. Y es aquí cuando cambia otra vez la balanza hacia los troyanos. Entonces sí, es un ir y venir. Entonces no ha sido, es una batalla, ¿no? Y ambos tienen que ir avanzando. Y ya de repente de Héctor, nuevamente baja a ayudar a los troyanos, Zeus de alguna forma, y de tal forma que Polidamante da muerte a otro de los aqueos. Y entonces así empieza a haber un montón de muertes. Ahora, aquí lo que realiza otro giro dentro de la batalla, que ya más bien es una estrategia dentro de la batalla, es que Ayante Telamonio hace un plan para proteger el cuerpo de Patroclo y llevárselo. Y bueno, lo empiezan a ejecutar, él junto con el otro Ayante, prácticamente cargan el cuerpo de Patroclo arriba y otros van defendiéndolo, se lo querían llevar.
sea, literal se pusieron a cargarlo ahí en pleno campo de Sí, batalla. exacto. Qué chido. Sí, prácticamente aquí terminaría más o menos el canto 8, la narrativa. Y bueno, aquí lo que me gustaría hacer para anotar, compartir el punto, es el pensamiento resolutivo del héroe, así le llamo yo, que se resuelve. Y es aquí donde se empiezan a cuestionar cómo piensan los aqueos y cómo piensan por otro lado los troyanos. Dice, no sería sin duda una acción gloriosa si regresamos a las huecas naves que aquí mismo nos trague a todos la tierra, es lo que dicen los aqueos. Pues nos sería mucho más provechoso que permitir que los troyanos arrastren el cuerpo hasta Ilión. Entonces, ellos, fíjate, aquí lo que te decía, pensaban, ¿sabes qué? Prácticamente no vamos a tener ninguna gloria, ¿no? Y por otro lado, el pensamiento de los troyanos es, amigos, aún si el destino nos reserva sucumbir todos juntos ante este guerrero, hablando de Ajax, que ninguno renuncia a la batalla. Yo creo que hay una diferencia sustancial. Sí, 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 bastante. Te Ajá, animas mucho más diciendo aquí sí caemos, caemos todos. exacto. Y del otro lado, no regresamos porque nos da pena regresar, ¿no? Y no tener la gloria. Sí, desde Y ahí el pensamiento ya dices, uff, aquí se está definiendo ya la batalla, primero en la mente. sí, aquí, ¿sabes qué? Yo voy a entregar todo. De hecho, me recordó mucho cuando se habla del amo y del esclavo en algunos de los textos que leí o resúmenes de los textos, donde más bien lo leí en Camus, ya me acordé, o Camus, donde el amo siempre es amo hasta que el esclavo quiere, ¿no? Y el esclavo lo último que tiene a perder, el esclavo rebelde, es la vida. Y cuando ya no le importa perder la vida es cuando ahí gana, ¿no? Entonces, ese tipo de héroes a lo que yo veo que son los troyanos. Sí, sí, tiene bastante más sentido. Eso del amo y el esclavo lo leíste en Camus, yo lo leí en Hegel alguna vez y nada más me confundí, creo. Sí, Pero también creo que que lo no va menciona. por ahí, ¿no? ¿O sí? No, no, yo me acordé más bien se llama El hombre rebelde, así se llama el título de Camus o de Camus. Y ahí saco eso cuando está el amo y enfrente del esclavo y que lo único que le queda al esclavo es su vida, pues le entrega. Ahí está, entre los troyanos. Sí. Ahora Sí, me fíjate, imagino una batalla súper épica. sí, sí, bueno, a mí me emociona mucho. Fíjate que aquí hay Homero conoce eh, yo siento bueno, es muy difícil explicarlo para mí porque no tengo elementos estéticos, pero lo voy a tratar de explicar de la siguiente forma, que a pesar de ser espectador, hablo de los dioses, dentro de la misma Ilíada, los dioses eran espectadores, así como lo somos nosotros los lectores. Ajá. Él dice, la tragedia del otro nos duele. Hablo de la escena cuando hasta los caballos lloran y dice la forma, cuando muere Patroclo, los caballos obviamente de Aquiles, dice, en su llanto de nostalgia por sus aurigas, les corría cálidas lágrimas desde los párpados hasta la tierra. Entonces, Patroclo era auriga de Aquiles y ahí estaban derramando ellos las lágrimas. Y el personaje que mencioné hace rato, Autodemonte, también era auriga de Aquiles, pero en ese momento fue auriga de Patroclo. Pero Patroclo era algo más, ¿no? De Aquiles o solo era su auriga. Bueno, ¿No sí había era un algo lazo más más. grande? Era uno de los héroes más queridos por él. Ok. Sí, había algo especial ahí, yo recordaba. Ajá, sí, de hecho en algunas series me- eh, lo convierten en un amor erótico.
Ok. Ahora, No, no, dime. no iba por ahí lo que yo pensaba, pero sí, sí, sí. Sí, sí, digo, algunas series, Muchas interpretaciones. sí, entonces no se sabe, no hay nada explícito todavía, por lo menos en las lecturas que he hecho, pero sí, hay mucho que analizarle, ¿no? La pregunta aquí es, ¿por qué Zeus se pregunta lo siguiente? Fíjate, nos entregamos al soberano Peleo, un simple mortal, siendo libres nosotros de vejez y muerte. ¿Acaso para compartir el dolor de los míseros mortales? Y aquí es donde yo agarro el punto anterior también, de que nos hace De la valentía. partícipe, sí, no, nos hace partícipes de ese dolor. Acuérdate que los dioses De los eran caballos. espectadores, nosotros somos espectadores, y entonces lo que le pase a los guerreros, en este caso a la auriga Patroclo, pues le dolió a los dioses, ¿no? Y a la vez a nosotros nos duele, pero es ¿por qué nos duele, no? O sea, por qué la muerte del otro es importante? Y dice, ¿acaso para compartir el dolor de los míseros mortales? Eso es hablando los dioses ¿cómo se llama? De los mortales. Y fíjate, la siguiente frase, porque te estoy diciendo puntos, Sí. me recuerda mucho al pensamiento, voy a llamarlo fatalista, posiblemente nihilista, Y y listo. podemos ser hasta el absurdismo de Camus. Fíjate, dice, en verdad, no hay nada más miserable que el hombre que entre todos los seres que respiran y caminan sobre la tierra. Entonces, aquí, esta es una frase de Homero, está después del verso 440 del canto de 18, lo vuelvo a repetir, fíjate, en verdad no hay nada más miserable que el hombre que entre todos los seres que respiran y caminan sobre la tierra. El hombre es el más miserable de todos, es lo que dice Homero. Ahora, pero fíjate aquí, yo traté de ahondar un poco más y dije, bueno, ¿qué se entiende con miserable? ¿Dónde dice esto? Pues lo dice después de que los caballos lloran, de que los dioses incluso sienten ese dolor, ¿no? ¿Acaso para compartir el dolor de los míseros mortales, ¿no? De tal forma que la palabra miserable aquí cobra una fuerza y le da eh, las, eh, las connotaciones que hablé, ¿no? O más bien esa línea que te lleva a ese tipo de pensamiento. Y fíjate, miserable viene del latín miserabilis Ajá. y en primer plano significa digno de compasión y Digno de lamentable. convocación. Compasión Ah, de compasión. y lamentable. Pero hay una excepción, voy a hablar de la 1, la 4 y la 5, que es ruin y canalla. Y le cabe, ¿no? Entonces, fíjate, si lo lees, en verdad no hay nada más ruin que el hombre sobre los seres que respiran. Ahora, si tomas la sesión número 5, dice, no hay nada más desdichado o abatido o infeliz que el hombre. Entonces, si tú tomas, por ejemplo, desdichado, ya te estás yendo al pensamiento del absurdismo de Camus. Si tomas la palabra como ruin y canalla, te vas a un pensamiento fatalista, inclusive nihilista, ¿no? En algún grado. Ok. Y también, fíjate, el Sí. 4 lo amarra mucho porque dice que es una cosa insignificante o sin importancia. Entonces, está muy padre para meditarlo después, ¿no? Ya cuando estemos en algún texto filosófico, siento que va a salir, por eso lo anoté. Está loco, sí, como lo del significado cambia así totalmente el pensamiento de lo mismo. Sí, nada más, y hay que ver, y significa esas tres acepciones por lo menos. La importancia de la etimología de las palabras. Sí, hombre. Y fíjate que aquí hay otra cosa muy interesante. Recuerdo que una de las clases que tuvimos en la que nos conocimos, Ajá. Adrián,
de repente había a este Sócrates le habían apodado el instructor en ese Tábano. momento, ajá, Ah, el tábano, pero el instructor en ese momento había dicho la mosca de Atenas, ¿no? ¿Te acuerdas? De sí, hecho, está grabado y sí puedes lo ver. dijo Sí, medio mal. sí. Pero fíjate, aquí viene una significación de Homero. Esto lo dice Atenea, ¿no? Dice, inspiró la osadía de un tábano que por más que lo espanten, insiste en morder la piel del hombre, pues la sangre humana le resulta agradable. Eso se lo dice Atenea a Menelao. Entonces, fíjate, la Mm, definición de tábano es aquel que lo espanta y él, a pesar de que lo espanten, insiste en morder la piel del hombre porque la sangre le resulta agradable. Esta es la definición de tábano que leo a Sócrates y digo, sabes que sí, sí le queda, ¿no? Sócrates en su apología. El tábano de Atenas. Ahora, a mí me gusta más la palabra tábano y más suelta con lo que anoté de Homero. Me encantó más. Y eso está en el verso 570 más menos. 570. Ajá. Y aquí el último punto del canto este 17 dice así: dos veces Homero hace referencia a la muerte de Patroclo de la siguiente manera: sobre él se ha batido la muerte y su porción de destino. Maneja estos dos, su porción de destino, como si destino también significara un tiempo dado que todos tenemos para vivirlo. Es decir, tú tienes una porción de destino y yo tengo una porción de destino. Este me pareció interesante porque en alguna de las charlas que habíamos compartido, yo había ¿Ah? visto o comentado que la vida humana se puede ver como un recorrido, como si lo vemos como una línea, un segmento de recta, que ese segmento, pues algunos van a estar cortos, los que se nos han adelantado, otros todavía sigue vigente y otros un poco más larguitos, pero es un segmento, ¿no? Entonces esa porción, ¿no? Ok. Me interesó bastante, por eso lo anoté. Ahora ya viene el canto 18, que prácticamente es la fabricación de armas. Y aquí voy a añadir primero los puntos y después voy a hacer al revés, y ya después hago un pequeño resumen de cómo y qué terrena, porque es cortísimo el resumen. Dice, el primer punto que vi es cuando llega Antíloco, llega con Aquiles, así empieza el canto 18. Cuando llega con Aquiles, obviamente Aquiles ya más o menos sabía de qué se trataba, porque él a lo lejos estaba mirando de que los troyanos no huían de las naves, sino que estaban cerca. Entonces, por ahí Aquiles ya has pensado, oye, ¿por qué no? Si Patroclo, pues a eso fue y lo creía capaz de, pues, de ahuyentar a los troyanos, ¿no? Entonces ya llega Antíloco y le dice, ¿sabes qué? Pues te traigo una mala noticia. Y la mala noticia es que pues ha muerto Patroclo. Cuando le dice esto, dice Homero, tomó entre sus manos un puñado de humeante ceniza y se las echó por encima de la cabeza, desfigurando su encantador semblante. Tendido en medio del polvo, yacía en toda su extensión y con ambas manos ensuciaba sus cabellos, tratando de arrancárselos. Aquí me pareció muy interesante este punto, principalmente porque recordemos que la Ilíada es una epopeya. Una Ajá. epopeya pues, es un poema extenso que se canta con cierto estilismo o con ciertas formas, las hazañas de un héroe o un hecho grandioso. Pues obviamente aquí la epopeya, el canto al que se alaba, pues al héroe es Aquiles, ¿no? Y fíjate que la Ilíada fue, o se dice que fue escrita entre el siglo 8 antes de Cristo y el siglo 6. Algunos expertos
Ahí andan discutiendo entre estos 2 años. Ok, ajá. Y la Biblia, que más o menos tiene entre 1000 y 1000 años antes de Cristo, y 100, hablando del Antiguo Testamento, en segunda de Samuel, fíjate, al tercer día llegó Siglac, un hombre, espérame, porque de repente me ha dado sed. Un hombre que venía del campamento de Saúl en señal de duelo y se presentó ante David con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de ceniza y se postró rostro a tierra. Entonces, fíjate aquí, no sé, es la primera vez que yo leí donde uno de los personajes de Homero se avienta ceniza en la cabeza. Y ya lo había leído alguna vez en la Biblia y busqué la cita, una de las citas, y aquí otro personaje, de la misma forma, se aventaba ceniza en la cabeza y siempre cuando se trataba de un duelo, cuando alguien moría. Eso me pareció súper interesantísimo. Y doy las fechas porque digo, pues, ¿quién influyó a quién, no? O sea, como que representaba el hecho de asumir la muerte aventándote ceniza en la cabeza, ¿o por qué crees que lo hacían? No lo sé, pero sí se me hace muy interesante. O sea, que la influencia, ¿no? La influencia en la Biblia, de hecho, de esta citación. No sé si de la Biblia allá, o es que Aquiles nada más es el único personaje que ha hecho eso hasta el momento. No, y fue mucho antes que la Biblia, ¿no? La Ilíada. Hay que ver, más o menos las fechas de los libros coinciden un poco, Ok, pero no sabría decirte de este libro, ¿no? vale, vale, vale. Pero entiendo el punto. Sí, esa Y es que conexión fíjate, está. todas las otras muertes agarraban un pedazo de tierra y morían. Entonces la tierra significa algo, ¿no? Como la naturaleza, ¿no? Todavía puro quizás, y ya las cenizas es un duelo más íntimo, más personal. Sí, quién sabe qué pase. Y bueno, tengo otros puntos, pero requiero hacer una aclaración aquí. A ver dónde está. Bueno, sí es un punto más. Fíjate que observo que aquí el llanto es una acción colectiva. Obviamente es un duelo, ¿no? Pero aquí los sirvientes todos le lloraban a la vez. Pero fíjate que cuando aquí les llora, ¿Mm? el dolor de Aquiles le llega a Tetis. Acordémonos que más antes mencioné el punto, ¿no? De por qué los humanos, los mortales, quieren sentir los mismos dolores. Entonces llega el dolor a Tetis y Tetis llora. ¿Tiene a Tetis, perdón? Tetis es la madre de Aquiles. La madre de Aquiles. Ok. Pero Tetis tiene un séquito de personas, de Néridas. Bueno, ahorita no recuerdo cuál es el nombre que utilizan, pero son todas las hijas del dios del océano, Nereida, si no me falla ahí la palabra. Y entonces tienen todo un séquito que la acompañan a llorar. O sea, algo bien interesante de que siempre como que las mujeres se reunían más para llorar y el hombre como que sí lloraba y con nosotros, pero era como que algo más íntimo y no con las mujeres y era más, o sea, yo veo a los hombres poquitos alrededor y con las mujeres un montón, ¿no? Todas las disponibles. Ok, entiendo el punto. Sí, que no era tan íntimo, vaya, era algo más colectivo el tema de sufrir. Así es. Ahora fíjate, Homero habla de controlar las emociones, como lo sugieren algunos de los estoicos. ¿Y a ti que te gusta este pensamiento estoico? Fíjate lo que dice Aquiles. Pero demos estas cosas, hablando de todo lo que ha pasado, Agamenón le había quitado a Briseida, Aquiles se había este,
sentido ofendido, y la muerte de Patroclo y una serie de sucesos. Entonces dice, pero demos estas cosas ya acontecidas, a, a pesar del dolor y someternos por la fuerza al corazón. Vuelvo a leerlo. Demos estas cosas ya por acontecidas, a pesar del dolor, a pesar de que nos duela. Y sometamos por la fuerza al corazón. Yo entiendo aquí, controla tus emociones. Sí, es como, o sea, exacto, controla tus emociones, es agarren toda esa energía y canalícenla hacia su corazón y sigan siendo fuertes. Seguimos en esta, ¿no? O sea, seguimos en una guerra. Hay que calmarnos, ¿no? Entonces siento que es un protopensamiento de los, pues sí, de la escuela de los Estoicos. estoicos, así es. Sí, tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. Y aquí esto me pareció algo de la política, ya de Platón, que es un tema a analizar, que habla sobre la violencia o la coacción, donde le dice a Zeus, hasta un ser humano, un simple mortal, que en modo alguno posee una sabiduría como la nuestra, trataría de hacer cumplir su voluntad hacia otro hombre. O sea, lo va a someter, ¿no? Va a someter su voluntad al otro, a través de su voluntad lo va a someter. Se me hizo algo bien interesante, ¿no? De esa relación Ah, de poder. O sea, sabes que eh, cualquiera, cualquier ser humano puede, si tiene voluntad de hacerlo, va a someter a otro hombre. Y digo, órale. fuertes declaraciones desde Homero. Sí, 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 sí. Sí, y creo que el tema ya después se aborda porque es una violencia, ¿no? Entonces creo que se aborda en la política. Ya vamos a ver si es cierto. Es que ¿En ahorita la he leído un política? poco, sí, en la política de Platón. Ah, ok. Ah, sí, ¿Hay una obra que se llama La Política? sí, hay un libro que se llama La política. Ok, ok. Sí. Dice, Homero va el último punto que tengo, Homero va de un pensamiento mítico a lo que yo llamo lo concreto de forma mesurada, y esto lo expresa cuando Héctor le dice a Tetis, di lo que albergas en tus entrañas, pues mi ánimo me empuja a cumplirlo. Dije, es ¿Héctor? Hefesto a Tetis, ahí te va. Ah, Otra vez. vale, vale, vale. Efeso, Hefesto, le dice a Tetis, Hefesto era aquella persona que hacía las armaduras. Vale. Ajá, entonces él le dice a Tetis, di lo que albergas en tus entrañas, pues mi ánimo me empuja a cumplirlo. Siempre que esté en mi poder y se lo pueda dar, y se le pueda dar cumplimiento. Eso obviamente tiene el concepto de límite, ¿no? O sea, si lo puedo, lo hago, y si no puedo, no lo hago. O sea, es el límite del que habíamos hablado desde un principio. Ese Sí. sería mi último punto que tengo. Y el resumen de este canto 18, prácticamente pues ya empezó que Antíloco llega con Aquiles, le dice lo de la muerte como hace rato dije, todos lloran por ella, Tetis va a visita a las Nereidas, la palabra era Nereidas, Vale, sí. ajá, llora con ellas, entonces Tetis trata de consolar a Aquiles, allí hablan, eh, ya Aquiles decide pelear a pesar de su corta vida, de tal forma que como Aquiles le había dado las armas a Patroclo, Patroclo había muerto y Héctor se las había quitado y las traía puesta, pues necesitaba una armadura pues para poder luchar. Tetis visita a Hefesto, que es el forjador de armas, y bueno, de ahí sigue un forqueceo entre Allantes, Patroclo, y aquí baja el tercer dios, el cuarto dios, porque ya está Tetis, ¿no? Baja Iris. Y ya más adelante van a ver por qué digo que empiezan a bajar los dioses. Vale, vale. Entonces, ya cuando viene Iris, pues ahí hay, pues sí, cierto movimiento entre las falanges aqueas contra las troyanas. Después de esto, eh, llega Tetis con Hefesto y Hefesto se dedica a preparar la armadura, en especial
el escudo de Aquiles. Ahora, aquí el escudo es algo muy importante porque a partir ya en los últimos versos, lo que se Ajá. habla es del labrado del escudo. Entonces, primero es como que cuento una historia dentro del escudo, donde está la tierra, donde hay estrellas, donde hay tierras buenas, donde hay incluso una lucha. Entonces, prácticamente es toda una historia y de eso se trata. Y ya por eso no lo tomé, no encontré ningún elemento tampoco eh, de esas pistas filosóficas que estamos buscando. Y con esto terminaría. Ahora se me hizo algo pesado porque No, sí está bien denso, o sea, este canto estuvo buenísimo, ¿no? O sí, no, sea, pues, ahorita lo que sigue ya es el Aquiles bien loco contra Héctor, ¿no? Según yo. exacto, ya ahorita sigue Aquiles con Héctor. No, aparte hace rato dije que me duele la cabeza, un buen, pues, para poderme conectar, agarrar las ideas, no Te la sé, aventaste buena, te la ah, aventaste muy buena. ajá. Y bueno, pues ya nos faltó también nuestro estimado Gerardo, que está enfermo, esperemos que se recupere pronto. Y bueno, pues hasta aquí, Vale. ya llegó mi tocayo Jorge Méndez, vamos a acabar de grabar y seguimos con una charlita casual. Una charlanga. Buenas Ya, tardes a todos. adiós.